Pues para empezar, Ana Lucía, tu trayectoria no solo combina academia, sino también activismo y comunicación. Pero antes que nada, si tuvieras que presentarte sin títulos ni cargos, ¿quién es Ana Lucía? Es una pregunta interesante. Diría que soy una mujer afroperuana. Esa sería mi primera presentación, más allá de todas las cosas o los títulos que he podido adquirir. Ujú. Y bueno, en el Perú y en Latinoamérica en general, el feminismo muchas veces se sigue contando desde una mirada blanca, de clase media, colonialista. ¿Y cómo crees que podemos cambiar esa narrativa para que sea verdaderamente inclusiva? Yo creo que hay que abrir los espacios también a que existan más voces, ¿no? Ujú, Creo que estas conversaciones sobre cuáles son los problemas de las mujeres tienen que empezar a mirar no solamente el género, y entender también que hay otras cosas que si no se resuelven, no van a resolver los problemas de todas las mujeres, ¿no? En tanto podamos tener esa mirada un poco más periférica en cuanto a poder mirar la realidad, la totalidad de las realidades que vivimos, creo que vamos a poder entendernos un poco mejor y también sumarnos para poder empezar a enfrentar otros sistemas más allá del machismo, el sexismo, el patriarcado, que también están afectando a las mujeres en su diversidad. ujú. ¿Y recuerdas el momento clave en el que dijiste, esto es por lo que quiero luchar? Sí, yo tengo muy marcado ese momento porque creo que, digamos, como activista, como afroperuana, algo que a mí me marcó mucho fue darme cuenta que, digamos, el camino de vida, la trayectoria de vida de las personas afroperuanas no era colegio, universidad, ¿no? Yo terminé el colegio, eh, y mi trayectoria fue colegio, universidad, porque eso suponía que era lo que tenía que hacer. Sí. Pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que no había nadie más que fuera afroperuano y ahí me empecé a preguntar como qué está pasando, ¿no? ¿Dónde se supone si hay otras personas que son afroperuanas? ¿Por qué no van a la universidad? ¿Por qué no están estudiando? ¿Por qué no están teniendo esos espacios que yo también tengo? A pesar de que yo vengo de una familia de clase trabajadora, una familia que, digamos, estaba como entre la línea entre la clase media y la clase baja, dependiendo de cómo funcionaba la dinámica familiar también, pero a pesar de eso, no había otra opción para mí que no fuera ir a la universidad. Y luego me di cuenta que la realidad de la comunidad afroperuana aquí sí es una realidad en la que la universidad no es una opción siempre, sino es como un espacio de mucho privilegio, ¿no? Y eso me ayudó a tener un poco más de conciencia y empezar a preguntarme qué estaba pasando, cuáles eran las situaciones de la comunidad que yo no estaba viendo porque no estaba en contacto directo con personas afroperuanas más allá de mi familia. Entonces, mi activismo empezó principalmente por el lado de lo afroperuano, del antirracismo, de entender muchas cosas de mi propia identidad también. Y luego también algo que pensé mucho es, si estoy teniendo esta oportunidad que mucha gente no está teniendo, ¿qué puedo hacer para convertir mi trabajo, lo que sé, lo que aprendí, en algo que sirva para las personas, no solamente para mí? Claro, exacto. Y bueno, ya has mencionado el tema de esos espacios en los que no todos tenemos las mismas oportunidades. El tema de ser tú una mujer afroperuana, que es como te has definido desde el principio. ¿Sientes que has tenido que demostrar el doble, que has tenido que hacer todo el mismo camino que otra persona blanca? El mismo camino has tenido que demostrar tú el doble, te has tenido que esforzarte el doble para que simplemente ser tomada en serio o vista. Yo, yo creo que eso es parte implícita de nuestras vidas como personas negras en general o Mm, personas racializadas, ¿no? sí. Y creo que en algún momento, cuando empecé en el activismo y a tener contacto con otras personas también que tienen una carrera universitaria y una formación profesional, algo que me di cuenta y que identifiqué que era una cosa común entre nosotros es que habíamos sido criados para que la excelencia sea el estándar. Mm, No había opción a no ser excelente. Tenías claro. que ser la primera de la clase, tenías que estudiar un montón, tenías que esforzarte mucho más. Y claro, o sea, yo de niña decía, bueno, mis padres quieren lo mejor para mí. Pero luego cuando vi otro tipo de realidades decía, claro, si hay una expectativa, una baja expectativa de nosotros, la excelencia es nuestro estándar, lo que hace que seamos en algunos casos mucho más competentes, pero que tengamos, digamos, como devolución o como resultado
un tipo de vida estandarizado, ¿no? A pesar de ser más competentes, a pesar de rendir mucho más, ese es el estándar que se establece para nosotros y creo que también es una consecuencia de los vicios del sistema racista, ¿no? Que lo que hacen es hacer que las personas raciales sobrebuscan para hacer lo mínimo o indispensable y poder desenvolverse de correcta en la sociedad. Ujú. ¿Y cuál crees que es el error que se comete? No ya no hablo de entre las personas que todos somos racistas, todos somos machistas, lo que tenemos que hacer es como encontrar, aprender y demás, sino hablo a nivel medios de comunicación. ¿Cuál crees que es el error más común que se comete al hablar de comunidades racializadas? Yo creo que los estereotipos que son limitantes, ¿no? Porque Ujú, además los estereotipos no solamente como marcan esta visión estandarizada de las personas, sino que también lo que hacen es crear expectativas y crear limitaciones. Y muchas veces las personas racializadas en medios de comunicación aparecemos en escenarios muy específicos, ¿no? Justo sí, hace unos días estaba trabajando un taller de comunicación antirracista y decía, bueno, estas cosas que suceden con la comunidad afroperuana suceden con otras comunidades racializadas también. Exotización, hipersexualización, el reduccionismo de vernos como un instrumento de entretenimiento también es un proceso deshumanizante, ¿no? Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen la posibilidad, la oportunidad de poder generar otras representaciones, pero aún ahora estamos trabajando por romper esas visiones limitantes, ¿no? Que no solamente son cuestiones que la gente entiende, que se ven en los medios, sino que también yo digo que los medios de comunicación en la sociedad están como en un círculo vicioso, tienen como consecuencia que la gente asuma esas características como ciertas y genera expectativas o limitaciones de cómo se supone que debemos vernos, actuar, comportarnos o ser, ¿no? mm, Entonces, hay ahí una cadena que se tiene que romper por algún lado, yo no sé por cuál, pero se tiene que romper por algún lado, ¿no? Porque finalmente lo que hacen es reducir las posibilidades de vernos, sentirnos, identificarnos con lo que estamos viendo también en la pantalla, ¿no? ujú. ¿Y crees que en ese sentido las redes sociales han sido más un aliado o un enemigo para representar toda la diversidad de colores, de cuerpos? ¿Cómo crees cuál es el papel de las redes sociales? Creo que las redes sociales tienen un papel muy potente porque lo que hacen es que permiten también que las personas que no aparecen de manera correcta en medios tradicionales tengan la oportunidad de construirse a sí mismas, ¿no? Ujú, Yo sí creo que los medios, las redes sociales son un espacio de resistencia muy potente, que permite además con esto de crear contenido, de poder ser la persona que produce su propio medio, entre comillas, que tiene la posibilidad de construirse, representarse y mostrar cosas que los medios tradicionales no muestran. Entonces creo que es un aliado importante, lo cual no significa que no exista racismo también en las redes, pero creo que sí ha permitido tener una mirada más 360 a lo que realmente somos, representamos, inclusive la diversidad que existe dentro de nuestros propios grupos, ¿no? ujú. No hay una sola manera de existir siendo mujer, una mujer racializada, una mujer queer, no hay una forma única y creo que esas diferentes experiencias de vida son posibles de conocerse gracias a la posibilidad que te da la red social como un espacio de producción también, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, toda esa gente que no puede llegar al tema televisión, ¿no? Porque es todo un filtro que tienes que pasar por gente todavía que piensa de manera muy anticuada y demás. Ahora simplemente con el Así hecho de es. tener un móvil, una conexión wifi en tu casa, pues ya puedes como hablar tú, mostrarte tú y a veces el simple hecho de mostrarte ya como das a entender que existes, ¿no? Y que hay más allá de lo que se ve en la televisión. Y efectivamente, ¿no? Y ahora también las redes sociales nos permiten construir nuevos referentes, ¿no? Ujú, Que exacto. creo que es bien importante también. Las personas y yo creo que mucha gente que no sabe el poder de la representación porque siempre han estado representados. Una persona que no ha estado representada, que no se ha visto nunca, que no se ha identificado nunca, sabe realmente cuán poderoso puede ser. Ujú, Entonces, generar este tipo de referentes también nos ayuda a ampliar nuestra mente, a reimaginar, a repensarnos en diferentes espacios y esa posibilidad nos la da ahora las redes sociales y los contenidos que se producen, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, has trabajado en espacios internacionales y demás. ¿Qué consideras que Latinoamérica debe aprender del resto del mundo y también el resto del mundo de Latinoamérica con respecto al racismo, a la forma de entender las diferentes comunidades, la mezcla que hay?
en toda Latinoamérica. Es complejo porque creo que em, siempre en Latinoamérica tendemos a como importar modelos de fuera que Sí, no necesariamente funcionan con nuestro propio contexto. ¿Ya? Yo creo que cada continente, en fin, tiene sus propias características. Latinoamérica es una región muy compleja, no solamente tenemos problemas que tienen que ver con, digamos, el racismo o el colonialismo, las sociedades postcoloniales, etcétera, sino que tiene que ver con otros factores políticos, históricos, que hacen que no seamos iguales a ningún continente, ¿no? Entonces, creo que algo que podemos aprender, yo creo que tiene que ver con empezar a colocar ciertos temas en discusión, ¿no? A veces me ha pasado, bueno, yo he vivido fuera del país, he vivido algunos años fuera, pero casi toda mi vida lo he vivido acá en Perú. Pasa mucho que dicen como, bueno, es que en este país se habla mucho de tal cosa, o se habla mucho de tal tema, o se discute mucho. Pero quizás es necesario también que se discuta mucho en nuestros países, ¿no? Porque son problemas que están ahí, que son como, no sé, yo siento que son un volcán a punto de estallar, que en algún momento estallan, y la sí. gente dice, ¿pero de dónde vino esto? Vino esto desde siempre, pero no se habla, ¿no? Entonces creo que algo que podemos aprender es aprender a conversar y asumir que las cosas que pensamos que no son problemas realmente lo son, ¿no? Pero también si pensamos desde cómo se manejan o cómo se colocan las agendas públicas de discusión, también es importante identificar que no necesariamente hay voces eh, diferentes dentro de lo que se piensa o cómo se piensa colocar ciertas cosas. Entonces, estas voces que están por fuera, que son parte de la otredad, que son como bien subalternizadas, a veces no están presentes para traer estas discusiones, pero no significa que los problemas no les estén afectando directamente. Sí, yo creo que eso es algo que podemos aprender de otros países. Y algo que creo que otros países pueden aprender de nosotros, siento que es la capacidad de articulación. A mí algo que me parece bien interesante es ver lo potentes que son algunos movimientos con el movimiento feminista en América Latina, ¿no? Muy Sí. potente, muy articulado, muy dialogante, siempre en conversación, siempre en debate, ¿no? En algunos casos alineadas en cosas básicas, Sí. pero siempre como esta capacidad de colaborar y articular de forma mutua, de tener ejemplos de otros países y que eso nos ayude también a empezar a mejorar las condiciones en nuestros países, es algo que siempre me sorprende y me parece poderoso, Ujú. poderoso realmente. Sí, definitivamente sí. Bueno, y como retomando un poquito lo que decías antes, es importante localizar que hay un problema. Una vez Sí. se dice hay un problema, ya se puede trabajar en él. Pero mientras la gente sea ciega o lo intente tapar o diga, ay, no, es una exageración, no es para tanto, no sé qué, nunca se va a hacer algo, ¿no? Por ello, por mejorarlo. Sí, de hecho pasa bastante que yo creo que también tiene que ver con cuáles son los problemas más latentes en nuestra propia región, ¿no? Sí. Y que siempre estas cosas que son, como decía, un volcán que está ahí dormido, son cosas que sabemos que pasan, pero no necesitamos o no vemos que son urgentes, ¿no? Ujú. Entonces la gente dice, bueno, hay otras cosas más importantes, hay otra cosa más urgente que resolver. Y estos problemas, que son problemas sistémicos, siempre se aplazan en su discusión y en su solución, ¿no? Sí. Son problemas estructurales que están ahí, que siempre han estado ahí, pero que nadie dice, bueno, vamos a ver realmente cómo esto tiene un efecto más allá del día a día, ¿no? Más Sí. allá de la cotidianidad, más allá de que te pasó algo en específico a ti, cómo realmente han afectado la estructura de la sociedad, cómo funcionamos, dónde nos ubicamos, cómo se nos ve, cómo se nos trata. Todo eso tiene que ver con estas cuestiones estructurales, ¿no? Sin embargo, como decía, también como consecuencia de lo que sucede en nuestra región, que es bastante complejo, pues a veces estas cosas se aplazan, ¿no? Y no se tratan con la debida seriedad y con Mm. la debida responsabilidad también. Sí, se llega a normalizar, ¿no? Se llega como a decir, bueno, así es y ya está. Sí, sí, O se sí. asume que son cosas culturales, ¿no? A veces dicen, Ujú, bueno, pero en Latinoamérica somos así, ¿no? En Latinoamérica pasa esto, bueno, todo claro. el mundo es racista en Latinoamérica y ya, listo, supérenlo, ¿no? Ujú, Pero no hay una vía realmente de solución, ¿no? Porque cuando intentamos o superarlo o hacer cosas para solucionarlo, hay un problema porque alguien lo quiere solucionar. sí, Entonces sí, a veces es un poco como andar en círculos con estos temas, pero son temas que se tienen que tratar eventualmente.
sí. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, ¿qué le dirías a esas chicas racializadas, afroperuanas, que sienten que su cuerpo o su cabello no encajan en el canon? Que se ven y dicen, no me gusta Oh. mi color de pelo, no me gusta mi tipo de cuerpo, mucha cadera, poco, no sé qué, ¿qué le dirías? Sí, yo, en realidad lo primero que diría es que yo también me he sentido así, eh, y que no somos, o sea, el problema no somos nosotras, ¿no? En principio. Exacto. Porque claro, uno, o sea, yo recuerdo claramente haber renegado de muchas cosas, de por qué tenía la cara como la tenía, por qué mi boca era tan grande, por qué mi pelo era como era, y al final no es algo que sea nuestra culpa, entre comillas, ¿no? Ujú. El problema es cómo el sistema está ordenado para que nuestros cuerpos no puedan existir libremente. Entonces, también en algún momento de la edad y la madurez de una se da cuenta que el problema no eres tú, que el problema es lo que está sucediendo alrededor de ti, y que también habitar nuestros cuerpos con orgullo es una forma de resistir, Exacto. ¿no? Ahora sé que hay afortunadamente muchas más personas que están entrando en los espacios académicos o profesionales que son personas racializadas. Y a veces también lo que pasa es que hay una exigencia por dejar de ser lo que una es para poder habitar el espacio, ¿no? Sí, Para poder tener el derecho de pertenecer a ese espacio. Pero como dije, una forma de resistir es seguir siendo quienes somos, lo cual, si lo piensas, es altamente violento. El hecho de que por ser quienes somos tengamos que, o que nuestro cuerpo sea como un espacio político, un espacio de resistencia por consecuencia del sistema, es altamente violento, pero creo que sí, también es un espacio poderoso, es un espacio de reconocimiento, es un espacio de explorarnos a nosotras mismas que debemos habitar, ¿no? Y creo que poder seguir existiendo de manera libre y reconocernos, aún en espacios que se nos niegan, es una manera de seguir resistiendo y sobre todo de empezar a hacer que también nuestros cuerpos sean el estándar, ¿no? Y que sean aceptables, no solamente para nosotras, sino también para otras generaciones. exacto. Que directamente no haya un estándar, que sea, tienes un cuerpo, ya, ese es el estándar, Y ya tener un está, cuerpo, ya está, exacto. existir. Bueno, pues Ana Lucía, muchísimas gracias. Me ha encantado y personalmente ha sido un honor compartir esta Muchas charla gracias. contigo, que me ilumines con tu sabiduría. Nos falta mucho, me falta mucho, pero yo creo que el cambio es querer aprender, ¿no? Em, Así que nada, espero que estas palabras le sirvan a nuestras lectoras, a nuestras televidentes, no sería televidentes, YouTube videntes, Youtubidentes, a nuestras YouTube videntes, que estoy segura que sí. Y nada, una vez más, muchísimas gracias. muchas gracias a ti realmente, y como te lo decía, es importante tener este tipo de conversaciones, también este tipo de contenido en español. Porque otra cosa que pasa también es que la gente asume que los temas de diversidad son cosas que importamos de Estados Unidos, y en realidad no, son parte de nuestras comunidades, de nuestro día a día, y es valioso poder tener espacios de visibilidad. Así que te agradezco muchísimo también. A ti, muchas gracias.